Vino hace unos años un pastor invitado de los Estados Unidos para ayudarnos en la convención de misiones, y él nos dio un mensaje que tuvo que ver con el tema: busquemos a la oveja que hace falta en el redil, la número 100. Primera vez yo escuchaba un tema así y sí pensé un momento en ese canto de visión pastoral que de alguna manera desenfoca un poco el sentir del texto. Digo que lo desenfoca, y así lo hemos aceptado, que cuando un hermano se va de la iglesia, lo consideramos que es la oveja perdida, y él reclama también y dice: ¿dónde están los hermanos que no buscan a la oveja perdida? No, ese es un rebelde, pero ese no es una oveja perdida. Ya él entra en ser como un renegado, un apóstata, máxime si vuelve a abrazar las cosas del mundo. Pero tiene que ver con aquella persona que no es cristiana. Y entonces escuché el sermón y yo dije: vamos a tomar la idea, y precisamente la tomé el 26 de abril del 2015 y ya de una manera modificada se los presento en este día. Busquemos a la oveja número 100 que hace falta en el redil. La plataforma bíblica se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 7. Y la palabra de Dios dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Como ustedes han leído la palabra de Dios, particularmente este capítulo 15, y nosotros en la lectura nos hemos encontrado con 3 parábolas que Jesús presenta: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Estas 3 parábolas tienen entonces como tema central el amor anhelante del Padre por los perdidos. Note que en el caso de las ovejas, el pastor busca la oveja perdida. La mujer busca cuidadosamente la moneda perdida, y el padre sufre en el interior de su corazón por su hijo perdido. Entonces, vea usted, se pierde una oveja de 100, se pierde una de 10 monedas y se pierde un hijo de 2. Se supone que lo que tenía menos precio o valor era la moneda, pero tenía un gran valor por lo que representaba para esta
para esta mujer, esta joven, esta señorita. Algunos sugieren que era parte del dote que ella había recibido. Y ella, el texto bíblico dice que se afanó hasta encontrarla. Y en los tres casos, lo que se nota es que al encontrarlas, hacen una fiesta hermosa, invitando a su vecindad, a la gente cercana a ellos. Y Jesús, al concluir la presentación de las tres parábolas, Él dice: así hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora, el Señor Jesús traía como misión buscar lo que estaba perdido. Y esto que estaba perdido no era otra cosa sino la raza humana en su totalidad. Y no estamos en este caso, digamos, excluyendo a los antes de Él, porque desde luego el Señor envió a hombres con una profunda convicción de lo que necesitaban estos. Y estos, desde luego, necesitaban saber que estaban perdidos. Pero no solamente saber que estaban perdidos, sino conocer que había una solución a esa condición, a ese estado. Y los profetas fueron los que se encargaron de decirles: ustedes están perdidos, ustedes están en pecado, pero Dios los invita a que se vuelvan a Él y las cosas entonces serán diferentes. Siempre me ha gustado la invitación que se lee en el libro del profeta Zacarías: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. El anhelo entonces en el pasado al pueblo de Israel era que estos retornaran a Dios. Estas eran las ovejas perdidas en ese sentido. Vino Jesús y hizo lo mismo, buscando a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero su corazón tenía apertura para aquellos que no eran de la casa de Israel. Y su corazón latía profundamente por la salvación de sus hermanos como por la salvación de sus amigos. En este caso, sus hermanos los judíos y sus amigos los gentiles. Desde luego, en esa sociedad judía había una discriminación. Y la discriminación la celebraban particularmente aquellos que se consideraban estar más cerca de Dios, más aplicados a las cosas de Dios. Y estos eran los escribas y los fariseos. Estos eran los principales líderes religiosos en ese momento. Y estaban entonces los gentiles, aquellos que precisamente no venían del linaje de Abraham. Estos los determinó como amigos de Jesús. Y precisamente Él abrió sus manos a los hermanos y la abrió a los amigos. Ahora, en ese contexto, deseo leerles las siguientes palabras. Y le siguieron grandes multitudes. Allí en esas multitudes estaban representados estos dos grupos. Pero dentro de estos dos grupos había uno que se fue, digamos, al extremo, y eran los religiosos. Los religiosos salidos de lo que es el componente pueblo judío. Y estos menospreciaban a los gentiles. Pero en esas multitudes iban precisamente los pecadores. ¿Quiénes eran los pecadores? Los pecadores eran aquellos que no eran fariseos, aquellos que no eran escribas, es decir, que no eran religiosos o líderes religiosos. Estos eran los pecadores. Y también los pecadores eran los gentiles. Pero a los gentiles
los calificaban de una manera más absurda y más extravagante. Pero le siguieron grandes multitudes. ¿Y qué hizo Jesús? No hizo diferencia, los sanó allí. Por otro lado, dice la Biblia, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Además, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vean ustedes el enfoque allí. Las multitudes. En ningún momento el Señor se aterró al ver a las multitudes. Lo que Jesús, dice San Mateo, tuvo fue compasión al ver las multitudes, porque las multitudes estaban como ovejas sin pastor, desorientadas, expuestas a vejámenes, a peligros, a situaciones o circunstancias no tan agradables, pero sobre todo Jesús miraba el mañana, miraba el futuro, y estas multitudes, si no eran atendidas por Él, estas multitudes se perderían, no verían la vida. Jesús vino precisamente para dar vida a los que estaban como muertos en delitos y pecados. Jesús amó a las multitudes. Desde luego se presentaron momentos cuando Él dedicó tiempo para hablar de manera personal, de manera particular a personas. Y quizás quepa en eso de la particularidad que Él atendió o recibió a José de Arimatea, recibió a pobres como Lázaro, recibió a Lucas, una persona educada, era médico, lo hizo con soldados, lo hizo con centuriones, lo hizo con publicanos como Zaqueo, a mujeres pecadoras como la que le lavó los pies, al ladrón en la cruz, a perseguidores y homicidas como Saulo. Él recibió a las multitudes, pero particularizó en un momento su atención. Y si usted lee, en cada una de estas personas tenían una particularidad. Y esa particularidad también se podía ver a todos ellos en la generalidad. Eran pecadores, pero cada uno tenía circunstancias en las que la sociedad los marcaba de una manera más determinante. En el caso de Nicodemo era un fariseo, era un escriba, un fariseo, una persona importante. Y esta persona no pudo llegar de día, no pudo estar entre las multitudes, y ustedes recuerdan que lo recibió de noche. En otro caso reconocemos lo de Zaqueo. La Biblia dice que él quería ver a Jesús, pero la multitud no se lo permitía. Quería ver a Jesús, había oído de él. Quizás Jesús había pasado cerca de donde él estaba cobrando los impuestos. Había oído de lo que Jesús hacía. Se interesó de una manera maravillosa, como quien anunció: Jesús va a pasar por Jericó. Era la región donde él trabajaba, donde él vivía. Y como no podía verle, se subió a un árbol para poder tener una vista panorámica y una vista muy particular. Y Jesús, que escudriña las intenciones del corazón, pudo darse cuenta que en ese publicano había un deseo ardiente de ser atendido por Jesús, de ser visto de manera diferente a como la sociedad lo estaba viendo. Se imaginaba él, por lo que había oído de Jesús, que podía tener otra idea de él, o por lo menos abrirle un espacio para poder sacar conclusiones o para poder reencontrarse consigo mismo y sobre todo encontrarse con Jesús. Qué extraordinario cuando Jesús le dice: Zaqueo,
baja del árbol y hoy es necesario que yo pose en tu casa. Él estaba esperando algo mínimo, pero Jesús lo llevó a una situación más especial. Voy a entrar a tu casa. Y estando allí en casa, Zaqueo pudo abrir su corazón a Jesús. Y hizo confesiones e hizo determinaciones. Escuché a un predicador decir que no se ha levantado otro arrepentido como Zaqueo a lo largo de la historia del cristianismo. Quizás se exageró, quizás sea así, porque este dijo: Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si en algo yo he defraudado a algunos, se lo devolveré cuadruplicado. Por eso dice él que no hay otro como Zaqueo. No hay un convertido que diga: en verdad yo robé y voy a ir a buscar a los que le robé y se los voy a reintegrar. Ese caso es especial. Y qué alegría y qué júbilo para este hombre el que el Señor Jesús llegara a su casa. Y hermanos, tanto era la diferencia de Jesús con los religiosos de su tiempo, que aparte de ese publicano del que les he hablado, escogió a uno para que fuera uno de sus discípulos. Y no interrumpía de comer con otros publicanos. El texto bíblico en San Lucas 5:27 dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Esto era repulsivo para ese sector llamado escribas y fariseos, que se dieran cuenta que este maestro, porque ya es reconocido como maestro, esté yendo a casa de esta gente de dudosa reputación y todavía que se sentara a comer con ellos y que recibiera gestos de estima y de aprecio, de reconocimiento. Eso era el acabose, como para que los escribas y los publicanos pudieran tener una inclinación hacia él, porque ellos habían aprendido que como personas puras y santas tenían que estar distantes del pecador, de la gente que andaba en maldad. Y se fueron a los extremos porque instituyeron a algunas otras costumbres, digámoslo, que hacía más difícil considerar a esta gente del vulgo. Se dice que ellos tenían como 600 razones más o menos para lavarse las manos. Si rozaban a alguien en su vestuario, pronto buscaban un lugar para lavarse las manos. Ellos, hermanos, por todo se lavaban las manos. Nosotros las lavamos solo para comer. Ya hasta eso ya lo dejamos, ¿verdad? Pero ellos en sus costumbres tenían esas normas, esas reglas. Entonces, que vieran a Jesús compartiendo con este tipo de gente era denigrante. Era como hacer quedar mal a esa cúpula, porque no era así, pues. Pero Jesús sabía que así era el asunto. Y que Jesús no había venido para marginarse de ese tipo de gente, porque Él tenía otra concepción, Él tenía otra mirada, Él tenía otro propósito. Y el propósito era precisamente volver a estos pecadores a la gracia de Dios, abrirles el cielo. Por eso la Biblia dice que adelante van los publicanos y las rameras. Es decir, aquellas personas
que reconocen que son de mala vida, que en ningún momento están justificando nada delante de Dios. Recuerda la oración o a los dos que oraban en el templo, el publicano y el fariseo. El fariseo con palabras escogidas y diciendo verdades en su oración, porque no estaba mintiendo, pero su corazón, en lo que decía se notaba su soberbia y su rechazo, porque al final dice: y te doy gracias que no soy como este. Y el publicano solamente decía: ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Nada más, él sabía su estado y su condición. Precisamente por ellos es que Jesús vino. Y él dijo: el que no está enfermo no necesita de médico, pero el enfermo necesita al médico. Y él está entonces presentándose como el médico que sana la enfermedad del alma. No solamente la sanidad, la enfermedad del cuerpo, sino la enfermedad del alma. No hay otro que pueda sanar la enfermedad del alma. Ese se llama Jesús. Y a ese nombre hay que proclamarlo, ese nombre hay que publicarlo. Es el sanador de nuestras almas. Bendito sea su nombre. Entonces, a un publicano lo llevó al puesto de discípulo, de apóstol, San Mateo. ¿Qué le parece? Aquel desechado por la sociedad tenía razón de no aceptarlo, porque era un corrupto. Ya usando los términos actuales, era un corrupto. Pero los corruptos tienen entrada al reino de los cielos cuando estos dejan que Jesús los sane de esa enfermedad, de ese mal, de ese pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, algunos pecadores se acercaban demasiado a Jesús y esto causaba indignación entre los principales líderes religiosos de Israel. Esta gente en verdad sentía un impacto al estar cerca de Jesús. Se sentían renovados al estar cerca de Jesús. Se sentían aceptados al estar cerca de Jesús. Miraban en Jesús a alguien que se interesaba por sus necesidades, por sus problemas, por sus crisis. Miraban en Jesús a alguien compasivo con ellos. Recuerden a aquella que encontraron en adulterio. Los principales líderes son los que se encargaron de tomarla y conducirla hasta donde estaba Jesús para acusarla. Las normas de ellos indicaban que esta mujer tenía que ser lapidada porque la encontraron en el mismísimo hecho de adulterio. Cuando está ante Jesús, solo dijo: el que de ustedes esté sin pecado, que arrojen la primera piedra. Esas palabras fueron lapidarias. Esas palabras parece que no pudieron discutirlas. Algo los hizo estremecer en su interior como para no entrar en mucha discusión. Y se volvió como un tanto indiferente por un momento. Y pasado el tiempo que él había determinado para ello, la interroga y dice: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Todos se han ido. Ni yo te condeno. Ese es el ser que nosotros hemos conocido y que amamos y que sabemos que nos ama y que nos ha recibido tal como somos y nos ha hecho herederos con Él. Bendito su nombre.
Entonces los principales líderes religiosos no se sentían cómodos al ver ese tipo de gente cerca de Jesús. Dijo un fariseo que le había convidado a su casa: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Y definen que es pecadora, porque esta mujer estaba lavándole los pies. Si fuera profeta, ya se hubiera dado cuenta qué clase de mujer es esta. El pasaje de Lucas nos dice: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Hermanos, Jesús descendió hasta lo más bajo, si cabe la expresión, con tal de demostrar ese amor del que Juan 3:16 nos habla. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Extraordinario. Y por otro lado, solían decir, no solo pensar, sino decir: este se relaciona con gente de mal vivir y hasta come con ellos. Todo paradigma en relación a esto, Jesús lo quitó. Él traía una misión, y la misión era mostrar el camino del perdón, el camino del arrepentimiento, el camino de la salvación. Esa era la misión. Y Él abarcaría a todo aquel que creyera en su palabra. Desde luego, el que escuchaba su mensaje y lo rechazaba, no era Jesús rechazándolo, sino que ellos determinaban no aceptar, no recibir la palabra que Él les daba. Pero aquellos hermanos que abrían su corazón y lo recibían, llegaban a formar parte de esos que al inicio se denominaron los discípulos. Muchos discípulos salieron de esas multitudes que lo seguían, y de esos discípulos eligió a 12 para tenerlos en una capacitación constante, a fin de que ellos se empaparan de la gran comisión, porque Él era consciente a lo que había venido, que tenía su culminación en la cruz, que Él iba a morir y que el mundo no terminaba en esa fecha, sino que el mundo seguiría su curso, y ha seguido hasta este día que estamos acá en nuestra iglesia. ¿Cuántos años han pasado? Más de 2000 años. Pero estos 12 más los discípulos entendieron la responsabilidad con la que Jesús vino a la tierra, y Él delegó confiadamente esta gran misión o comisión. Jamás dudó Jesús de que estos, independientemente del estado, las condiciones, iban a responderle a lo que Él les había ordenado. Y por esa respuesta de estos es que estamos aquí. Por la respuesta, por la obediencia de esos es que estamos aquí. Y por eso es que nosotros hoy, con una certeza, con una seguridad, afirmamos que somos salvos porque recibimos a Jesucristo, y que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y que vamos a vivir eternamente al lado de nuestro Señor. Solo fue por el estado de obediencia de estos y de los subsiguientes
ahora está en nuestro territorio. Obedeceremos haciendo lo mismo que aquellos hicieron a fin de beneficiarnos a nosotros, buscando beneficiar a otros. Esa es la gran deuda de la iglesia de hoy, no solamente de un grupo reunido como templo cristiano. Y no estoy acusando a otras congregaciones locales, pero las estadísticas son claras al decir que la indiferencia, la apatía, no solamente está en nosotros como templo cristiano, sino también ellos están en lo mismo. Y quiero decirlo entonces con mucho respeto para ellos, pero con autoridad ante ustedes, que esa es tener poca gratitud. No somos agradecidos. Jesús hizo lo máximo y a nosotros nos ha delegado lo menos. Amén. Entonces los escribas y los fariseos se habían dedicado a criticarlo nada más. Por eso San Mateo 23, hermanos, es uno de los capítulos difícil de entender, porque es un libro donde Jesús se dirigió de una manera determinante hacia ellos por su forma de ser, por su conducta, les declaró hipócritas. Guías de ciegos, siendo ellos también ciegos. Los llamó sepulcro blanqueado. Aquí, hermano, no se trata que con esa chusma yo no me llevo. Hermanos, Jesús se metió con la chusma. Comió con ellos. Él no los rechazó. Ahora bien, cuando Jesús le refirió las parábolas, lo que buscó fue sensibilizarlos. En decirle, bueno, está bien, ustedes están con Dios. Está bien, ustedes saben de Dios. Está bien, ustedes enseñan sobre Dios. Pero todo lo que ustedes saben y enseñan se dirige y se proyecta a esa gente que ustedes rechazan. Ustedes siguen enseñándose a ustedes mismos y entre ustedes mismos. Pero ¿qué de esa gente? Porque los publicanos eran precisamente judíos en su mayoría y eran rechazados porque estaban al servicio del Imperio Romano. Y algunos eran pecadores, o sea, envueltos en malos hábitos, en pecado. Y estaban aquellos que eran como mal vistos al punto de decir, gracias Señor, porque nací judío y no gentil. Esa era la arrogancia de estos. Entonces Jesús está diciendo, la palabra que ustedes tienen, así es. Lo que ustedes están enseñando, de acuerdo a la palabra, así es. Pero ¿hacia dónde están ustedes dirigiendo la palabra? La palabra no se puede estacionar. La palabra tiene que ampliarse hacia todos aquellos que están muertos en delitos y pecados. Y en la casa de Zaqueo, él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con estas palabras buscó Jesús mostrarles que todo conocimiento sobre Dios, que todo conocimiento sobre la Escritura tenía que acercarse, tenía que llegar a estos perdidos. La traducción lenguaje actualizado dice, yo el Hijo del Hombre he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios.
pero sabe que es lo que los tenía a ellos atrapados, era la falta de piedad, la falta de compasión. No tuvieron interés en los pecadores, no tuvieron interés en la gente sin Dios. Ellos estaban degustando siempre de la presencia de Dios y del conocimiento del mismo, pero se habían olvidado de esas multitudes. Y para reflexionar, ¿está usted entre las 99 ovejas? Pienso que sí, ¿verdad? ¿Está usted en el redil? En este rebaño, ¿verdad? Gracias a que alguien llegó hasta usted y le atrajo al redil del Señor. Hemos dicho una y otra vez que agradezcamos a aquel que nos trajo a los pies de Cristo. Porque de alguna manera Él entendió el mensaje de que no solamente podía comer de la gracia, porque la comida en la gracia es abundante, que nosotros podemos comer bastante y todavía habrá para otros. Y necesitamos entender que tenemos esa comida, esa porción que nos alimenta, y una parte de este alimento que usted puede recibir hoy le corresponde a la número 100 que está fuera de redil. Parte de lo que comemos hoy queda con nosotros, pero una porción pertenece a los que están fuera. Pero necesitamos compasión, necesitamos entender que este libro, que es la Biblia, tiene declaraciones firmes y determinantes sobre la eternidad. Y que si lo que dice la Biblia es cierto, es verdad, es para preocuparnos por los que no conocen al Señor. ¿Sabe? El día que usted y yo llegamos a Cristo, hubo fiesta en el cielo. El Señor dijo que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta con los ángeles en el cielo. Hubo fiesta cuando usted dijo: yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Hubo fiesta en los cielos. Quizás no fuimos muchos los que pasamos al frente ese día para aceptar a Cristo. Quizás solo usted pasó. Pero no esperó el Señor iniciar la fiesta porque solo fue uno. Él no dijo: ¿para qué tanto gasto? Por uno tanto gasto. Hermano, esa es la forma en que nosotros medimos las cosas. Tanta algarabía. Hermano, si a usted no le da gozo un pecador arrepentido, al Señor sí le da gozo. Invita a la orquesta celestial, porque este estaba perdido, pero ahora ha sido hallado por la gracia, por la bondad, por la misericordia de Jesús. Ahora, ¿quién representa para usted la oveja número 100? ¿La representa su hijo? ¿Su cónyuge? ¿Su suegro? ¿Suegra? ¿Su empleador? ¿Su empleado? ¿Su amigo? ¿Su nieto? Recuerde que la oveja número 100 es todo aquel que vive lejos de Dios, practicando todo aquello que un día atraerá la ira de Dios sobre él. Recuerde que no deberá ser rechazado por lo que es socialmente o por sus prácticas pecaminosas. Él representa la oveja número 100.
Cada uno de nosotros debemos de trabajar para que en el rebaño del Señor no falte ninguno. El hecho que hoy ganemos a su amigo, a su hijo, a su pariente, a su familiar, no se cierra eso de la número 100. Esto es simbólico. Pero sí un día, así como la puerta del arca se cerró, el Señor cerrará esta puerta de gracia y ningún otro podrá entrar. Pero hoy la puerta está abierta para que entre la número 100, para que entren los pecadores, para que entren los perdidos, para que entren los blasfemos, para que entren aquellos que han rechazado al Señor. Pero Él espera que usted vaya y busque esa oveja número 100. Hay ovejas a las que no podemos llegar fácilmente nosotros u otro, pero usted sí puede llegar. Tiene acceso libre, tiene una tarjetita que solo la pone en tal parte y la puerta se abrió, mientras que uno tiene que estar. ¿Y cuál es la clave? ¿Y cuál es la clave? Pero ven a la gente entrar, solo le hacen así con una, ¿no? Y uno se queda alarmado, ¿ves? Solo le hizo así, dice, y la puerta se le abrió. Algunos aprovechamos entrar, ¿verdad? Pero adentro, ¿qué hacemos? Hermano, esa número 100 está muy cerca de usted. Y si usted no hace lo que debe de hacer, la sangre de el Señor la demandará de usted. Señor, pon en nosotros un corazón renovado hacia esa oveja que no está en el redil. Tú dijiste, hay muchas ovejas que son de este redil, las que debo de traer. Y eso sigue siendo así. Hay tantos, sí vemos tantos en el mundo que ya hemos entrado a redil, pero hay tantos otros que aún no, y que tiene que ver con nuestra labor, con nuestro trabajo, con nuestra responsabilidad. Señor, queremos orar por los perdidos, queremos orar por aquellos que están cerca de nosotros, que no han bebido de esta gracia salvífica. Y enséñanos a modelar la nueva vida en Cristo. Enséñanos a demostrarles lo maravilloso y lo extraordinario que es estar contigo. Padre, despiértanos hacia esa oveja número 100 que está perdida. Y danos, Señor, gracia para poderle atraer a ti y provocar ese gozo tuyo. Al fin tú declaras que tú quieres llevar a muchos hijos a la gloria. Levántanos a todos por igual para hacer nuestra parte hacia ese hombre, esa mujer que no te conoce.